En la W, el reporte coronel. Bueno, les repito, el reporte coronel ayer presentó información sobre el futuro judicial de uno de los implicados en el nuevo escándalo de la contratación pública, Centros Poblados. Lo que pudo establecer el reporte coronel de ayer es que el señor Emilio Tapias no colabora, no tiene que dar ninguna información, no tiene que delatar, y el acuerdo al que está perfeccionando con la Fiscalía es de bajar su pena a 55 meses. ¿En qué condiciones de reclusión? Él, en el caso pasado, tenía un principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad le daba muchos beneficios. Por ejemplo, estar en su casa. Él vuelve al problema es por cuenta de Centros Poblados y también lo cambian de cárcel por razones del IMPEC. Ahora lo que estaría buscando es una importante reducción de penas. Una vez que se presentó el reporte coronel, el señor Tapias, la Fiscalía negó que el señor Tapias hubiera llegado a ese acuerdo. Fue prácticamente inmediatamente terminó el reporte coronel. Como les informamos desde las 5 de la mañana, hoy el reporte coronel aportará más información para que ustedes en su casa determinen si sí hay o no hay un interés de la Fiscalía y del señor Tapias, pues que él no tiene la culpa, él propone lo que más le convenga, pero lo que llama la atención es que sea la propia Fiscalía la que esté aceptando un principio de oportunidad de una persona que lo incumplió. Él tenía su principio de oportunidad por el cartel de la contratación de Bogotá. Y ese principio, en el que él colaboró eficazmente, se rompe en el momento de que vuelva a delinquir. Pues estaría logrando otro principio de oportunidad. Daniel, como lo anunciamos, ¿qué dice hoy el reporte coronel? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. En nuestra más reciente conversación, como usted refería, les conté que la Fiscalía, a través de su unidad especializada contra la corrupción, había concertado un insólito preacuerdo con el abogado y contratista Emilio Tapia, protagonista de hechos de corrupción como el carrusel de la contratación de Bogotá y Centros Poblados, entre otros. También les dije que aunque la condena de Tapia debía sumar 14 años, la Fiscalía concertó un preacuerdo con él por 55 meses de cárcel, menos de la mitad de lo que debía ser su condena, y la entrega de una cifra simbólica que no llega a 2.000 millones de pesos de los 70.000 millones que recibió la unión temporal de Emilio Tapia, avalada con documentos falsificados. Con 55 meses de condena, es posible que quede en libertad el año entrante, el 2023, por acumulación de beneficios y cumplimiento de las tres partes de la pena. También les dije que en enero buscarían que un juez le impartiera legalidad al leonino preacuerdo, lesivo para los intereses públicos y solo favorable al señor Tapia. Pues bien, minutos después, la Fiscalía expidió una constancia asegurando que no había suscrito, celebrado o concertado ningún preacuerdo con el señor Emilio Tapia. La afirmación de la Fiscalía, tengo que decirlo con mucha pena, es falsa. Dos fuentes del propio ente investigador me confirmaron que el preacuerdo fue concertado con Tapia y que desde luego no se puede ejecutar hasta que pase por el juez que le imparta control de legalidad. Además de la confirmación interna de dos fuentes de la Fiscalía, el reporte coronel tiene en su poder una grabación en la que, óiganme bien, el propio Emilio Tapia confirma la existencia y los términos en los que el preacuerdo fue concertado. La grabación fue realizada en la cárcel del Bosque de Barranquilla, donde Emilio Tapia aseguró que además estaba organizando con la Fiscalía un proceso de restauración que no tenía exactamente que ver con la sentencia que recibiría en el proceso. Óiganlo, por favor. No, estamos organizando con un tema de restauración que no tiene nada que ver con el proceso.
A sus interlocutores de ese día les dijo que el preacuerdo estaba concertado con el doctor Edward, refiriéndose a Edward Alirio Calderón, director de la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Sí, con el doctor Edward de ese caso, digamos que en ese caso, eso ya quedó pues clarísimo todo pues, la Fiscalía desde el primer momento en que yo me senté a hablar con ellos. Desde el primer momento que yo me senté a hablar con ellos, dice Emilio Tapia, y también confirma que ya le dieron la fecha para enero, con el propósito de que un juez le imparta legalidad al preacuerdo. Dieron la fecha para que le imparta legalidad en enero. Además del director anticorrupción de la Fiscalía, Tapia menciona que su caso ha sido manejado por Andrea Muñoz, fiscal de la Dirección Especializada Anticorrupción, y por una tercera persona llamada Paola. No, es que ese caso que lo tiene es el doctor Edward y con la fiscal Andrea y Paola. En la grabación, Emilio Tapia dice que la pequeña suma que va a devolver del anticipo es un acto de generosidad suya, una donación. No, yo la fecha que tenía. Estamos terminando de estructurar esa reparación entre tuya, porque es como una donación que yo quiero hacer, ¿ya? Por un tema social. Reconoce también que los delitos de falsedad y fraude que le imputaron son los únicos que está dispuesto a aceptar. Es decir, con el preacuerdo no le entregará ninguna información nueva a la justicia. A mí me imputaron falsedad de documentos privados y como consecuencia de esa falsedad en un fraude me imputaron esas dos. Los dos delitos deberían calcularse a partir de la sentencia más alta, es decir, 14 años, 6 por falsedad y 8 por fraude procesal, por los antecedentes del señor Tapia. Además, por la reincidencia en el delito, la Fiscalía debería pedir que la justicia le revocara el principio de oportunidad que recibió por el carrusel de la contratación de Bogotá y hacer efectiva la condena original de 17 años. Tapia dice que el único problema que tiene es la presión de los medios sobre su caso. El tema mío es la presión mediática porque el antecedente es todo. A sus interlocutores, Emilio Tapia les cuenta que gracias a su preacuerdo, la sentencia de 14 años quedará convertida en 55 meses. El preacuerdo consiste son 55 meses. El preacuerdo que la Fiscalía dice no haber concertado son 55 meses, según Emilio Tapia. También dice que la insólita rebaja de condena no lo obliga a admitir más que los dos delitos por los que ya fue imputado. No, nada, de aceptar eso. Y reitera que él no tiene que delatar ni colaborar con nada más. Yo no tengo que colaborar, ¿con qué voy a colaborar? Ustedes acaban de oírlo de la voz del propio Emilio Tapia. Cada punto del vergonzoso preacuerdo que ahora la Fiscalía dice que no ha concertado. Me gustaría que el doctor Edward, que es el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, le contara al país la razón de sus conversaciones con Emilio Tapia y qué es lo que ha concertado con él. Ya se ha vuelto costumbre que la Fiscalía saque comunicados que después son desmentidos por nuevas pruebas. Así ha sucedido con los perritos del fiscal, con la denuncia penal contra la primera dama de la Fiscalía, doña Walfa Telles, refundida en la entidad que regenta a su esposo, con las empleadas de cafetería de una empresa contratista que terminaron desempeñando labores domésticas en la residencia privada del señor fiscal, y con otros asuntos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Pues Daniel, mientras que usted habla, hoy sí la Fiscalía ha querido hablar. Está en línea precisamente la persona encargada de este caso, que es ni más ni menos que Edward Alirio Calderón, director de la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Y por supuesto voy a saludarlo, pero Daniel, es su investigación. Don Edward Alirio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la mesa de la radio. Y bueno, aquí estamos
Vale. Fiscal, yo le tengo una primera pregunta antes de los interrogantes que ha investigado Daniel y estas grabaciones. Acláreme algo. ¿Una persona que tiene un preacuerdo y lo incumple puede hacer otro preacuerdo con la Fiscalía? Bueno, partamos de precisiones jurídicas. Una cosa es un preacuerdo y otra cosa es un principio de oportunidad. Son totalmente diferentes. Son figuras jurídicas que tienen consecuencias diferentes, ¿no es cierto? Un principio de oportunidad es prácticamente la aceptación de responsabilidad de una persona que se compromete a cambio de unos beneficios a declarar contra otras y o aportar evidencia. Son una serie de causales que trae el Código Penal para poder otorgar ese principio de oportunidad, ¿sí? Y el preacuerdo parte también del hecho de que la persona acepta responsabilidad. Y el principio de oportunidad, la Fiscalía o el Estado, a cambio de esa colaboración, perdona unos delitos, no los lleva ante un juez, ¿sí? En el preacuerdo, la persona acepta su responsabilidad, pero va a tener una consecuencia, una sanción penal, eso sí, disminuida producto de los acuerdos o negociaciones que se hagan entre la Fiscalía, la defensa, el procesado y las víctimas. Entonces son cosas totalmente diferentes. ¿Que se puede realizar? Se pueden realizar, por ley se pueden realizar las dos cosas a la vez. Tienen consecuencias totalmente diferentes, pero no son lo mismo. Eso sí hay que entenderlo y para poder que la comunidad entienda eso. Solo las personas que han pasado por procesos penales entienden esa circunstancia o esas diferencias, pero no se puede, indicar que las cosas son iguales. Doctor Calderón, usted habla de que es distinto el principio de oportunidad que el preacuerdo y está muy claro. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre el allanamiento a cargos y el preacuerdo? ¿Por qué es necesario celebrar un preacuerdo cuando hay una persona que simplemente está aceptando los cargos que se le imputan sin confesar, sin incluir nueva información que sea útil para la justicia? Bueno, entonces, partamos de algo. El allanamiento a cargos trae unas consecuencias penales, y lo voy a hablar muy técnicamente o jurídicamente. Es el allanamiento a cargos. Si una persona accede a esa situación, la norma establece, de acuerdo a la etapa procesal, unas rebajas por ley. Unas rebajas. Si en este caso que le hablan de falsedad y fraude procesal, si el señor aceptara cargos, de acuerdo a la etapa procesal, podría tener una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer. Con el preacuerdo, ¿qué se logra? La misma situación, hasta un 50%, porque no se dice que tiene que ser el 50%, simplemente que se evalúa el proceso de reparación que haya contra las víctimas y se puede también otorgar esas rebajas. La diferencia realmente es mínima. Ahora, le quisiera preguntar, ¿cuántas veces ha hablado usted con Emilio Tapia sobre este preacuerdo? Mire, con Emilio Tapia se ha hablado por ahí 2 veces. A pesar de que nos hemos reunido más o menos 4 veces, porque las 2 primeras veces fue su proceso de interrogatorio sobre los hechos que se investigan en el tema del MINTIC, de cómo sucedieron y su verdad, porque cada uno quería contar su verdad. La Fiscalía lo único que hizo fue escucharlos. Y lo otro es las reuniones respecto de su proceso de colaboración en cuanto al reintegro o cómo se iba a reintegrar los dineros. Situación que todavía no ha llegado a su culminación, porque para eso tenía que vincularse a la víctima, que en este caso se ha reconocido al MINTIC, y hay otras personas que pretenden ser reconocidas como víctimas, entiendo yo, en el proceso, y están en esa discusión jurídica de si son reconocidos o no. Porque tiene que haber participación de las víctimas. Entonces, ha habido eso y no se ha llegado a concretado nada, precisamente porque se necesita eso. Y entiendo yo que últimamente ya se han reunido con la Agencia Jurídica del Estado en 2 ocasiones para eso, porque por línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, desde que se emitió la sentencia de los NULE, se indicó que para que haya preacuerdos o negociaciones o rebajas, se necesita que el procesado reintegre los dineros.
Fiscal, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, ya mientras que recuperamos a Daniel. La Fiscalía ayer salió a negar la información del reporte Coronel. Escuchando estas grabaciones, ¿la Fiscalía insiste en que ese acuerdo nunca se suscribió? Insisto, lo reitero, lo reafirmo. Si la misma Procuraduría ha hecho vigilancia especial. Yo no puedo responder por lo que un procesado, un delincuente, desde una cárcel, manifiesto, diga qué es lo que quiere. Yo respondo por lo que hay en un expediente judicial y por lo que tiene un fiscal, pero en el expediente fiscal no hay ningún preacuerdo, no se ha presentado. No entiendo el señor de dónde saca, incluso que en enero le van a verificar eso ante un juez. Por Dios, eso no existe. Lo único que existe en este momento es una acusación. Yo no sé las fuentes que sacan, pero las fuentes realmente están muy mal informadas. Yo tengo que decirlo con el corazón en la mano, pero eso no existe. Y por eso la defensa jurídica del Estado ya salió en un comunicado diciendo no nos han notificado nada. La Procuraduría con agencia especial dice no les hemos notificado nada. El mismo defensor del señor Emilio Tapia dice no tengo nada, ni siquiera se ha discutido eso, por Dios. Entonces, ¿de dónde? Yo no sé, yo también me pregunto, si está suscrito, pues muéstremelo, porque yo no lo tengo, ni la fiscal del caso lo tiene. No está suscrito, pero está concertado, doctor Calderón, y le quiero pedir que me oiga esta pregunta con atención. Claro que sí. ¿Usted ha hablado con Emilio Tapia de 55 meses de condena? ¿Sí o no? Es una propuesta que él ha hecho. Él la hizo, él quiere esa propuesta. Ahora, que se acepte es una cosa muy diferente porque toca evaluar muchos aspectos en sentidos de razonabilidad, proporcionalidad de la pena y del cómo reintegre, pero no es una propuesta. O sea, ellos... Doctor Calderón, perdóneme la interrupción. Está claro que él lo dice. Él habla de 55 meses de condena. La pregunta que le hago, eso está claro por la grabación que ya se conoció. La pregunta que le hago es si usted, Edward Alirio Calderón, ha mencionado en conversaciones con él el quantum de 55 meses de la pena. Creo que fue en una mesa que se tocó ese tema de ese quantum al que él quería llegar, pero como le digo, no puedo hacer nada, ni se pudo concertar, ni se puede concertar, porque todo depende de factores externos. Entonces, no se ha concretado nada, son propuestas que se lanzan en los procesos de negociación normales, en cualquier proceso, no solo en cualquiera, cuando se reúne Fiscalía, Procesado y Defensa, se hacen esos acuerdos, pero tiene que haber participación de las víctimas. Por eso le digo, el MINTI a través de la agencia jurídica se ha reunido. Entiendo yo que se han reunido 2 veces, no he participado de esas reuniones, no he participado, yo no he estado. Entiendo que se fueron una allá en Barranquilla y otra con otro procesado, y están mirando la forma de reparación total de los 70.000 millones. Eso es lo que se me ha informado a mí. De momento, ¿de qué cifra ha hablado usted con Emilio Tapia, que él dice que él califica como una donación, como un acto de altruismo suyo, esa devolución? De momento tenemos que decir, y me remito a la imputación que se le hizo, de acuerdo a las apropiaciones que se han indicado. Para la Fiscalía hay una apropiación de 15.200 millones de pesos y el señor Tapias debe responder alrededor por 6.000 millones de pesos. Sí, ¿y cuál es la cifra que usted y él han hablado de lo que él estaría dispuesto a entregar? Cifra, no se ha hablado de cifra, no se ha hablado de cifras. ¿Está seguro, doctor Calderón? Completamente seguro. Puedes preguntárselo al abogado de él, con quien nos hemos reunido siempre, con la doctora Marta Lucía Zamora, que incluso me reuní con ella en sus oficinas y se habló del tema de los reintegros y que se aspira a que se reintegre la totalidad, pero según la investigación que nosotros tenemos es de alrededor de 6.000 millones a lo que se le hizo destinación indebida del anticipo, porque el resto del dinero, como se puede evidenciar de acuerdo a lo que se recolectó, pues fueron invertidos en los equipos que tenían que instalarse. O sea, yo no le puedo decir a una persona que se robó o que se apropió de dineros
cuando la plata que se le entregaron, él se le invirtió en lo que tenía que hacerlo. Lo único que se hizo fue imputar sobre los 15.200 millones que se pudo evidenciar que no fueron ejecutados en la ejecución del anticipo del contrato. Pero no se ha hablado de eso. A este punto tenemos claro que sí han existido reuniones con el señor Emilio Tapia destinadas a la celebración de un preacuerdo, que sí se ha hablado de cuál sería la condena. Usted dice que él lo ha pedido. Hay grabaciones que indican que usted también ha hablado de esos 55 meses y esas grabaciones se conocerán. Y también me dice que han hablado del dinero que él devolvería, que él califica en sus propias palabras como una especie de donación que él quiere hacer como un tema social. Es decir, sí se ha avanzado en la búsqueda de un preacuerdo y sí se han concertado términos. Que ahora usted diga que además necesita la participación de las víctimas, pues es un hecho, pero no quiere decir que no se haya hecho lo que se ha informado. No, es un imperativo legal, debe haber participación de las víctimas. Yo no es un imperativo. Todos los fiscales, los que somos fiscales, sabemos que eso debe participar la víctima siempre. Entonces, obviamente que hay reuniones exploratorias, pero yo no puedo decir que eso ya se concretó o que eso es o que eso va a ser. No, siempre esto es dinámico, progresivo. Nunca nadie puede asegurar hasta que nada esté escrito que así va a ser. Nada. Y por eso le digo, no hay nada escrito. Otra cosa es que se ventilen ideas, pero que para que ese llegue a un término tiene que estar escrito. Y si no hay escrito, prácticamente no hay nada, porque eso es lo que se le lleva a un juez. Y tiene que estar con las víctimas. Entonces, si no hay nada escrito, realmente se puede decir 1000 cosas, pero lo que escrito está es lo que se lleva a un juez. Las 1000 cosas que se han dicho consisten en que la condena sea de 55 meses de cárcel. No se ha hablado, por ejemplo, de pedir la revocatoria del principio de oportunidad sobre el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, dado que el señor Tapia volvió a delinquir con el tema de contratación. Ni se puede excluir que se haya hablado ya del dinero que devolvería, que en todo caso es parcial y no es el anticipo completo. Pues es que tú lo pones de una forma en que tal vez es la visión y es tu opinión y la respeto, pero creo que no es así, porque es que pues que él diga, afirme que se ha reunido con nosotros, que se ha dicho, es más, ni conmigo solo, con todo el equipo de fiscales, para hacer unas propuestas que se tienen que evaluar, que se tienen que establecer si efectivamente corresponden o no, si hay principio de proporcionalidad, pues son cosas que son de la dinámica propia de un proceso. Sí, ahora, que si se le revocó un principio de oportunidad o no, eso tiene que ver por hechos anteriores. Entiendo yo que producto de ese principio de oportunidad han sido condenadas más de 20 personas, incluido el exalcalde de Bogotá y otras personas, y ha cumplido con su declaración, digamos, con su compromiso de declarar en esos procesos, y ese era su compromiso, declarar. Acá es un proceso aparte y va a tener una sanción penal aparte. No se puede partir pues de eso. Incluso yo ahorita escuchando un poquito el tema, cuando hablas de los dos delitos y que son 14 años, eso tampoco corresponde, porque no puedes hacer la suma aritmética de dos tipos penales. Los tipos penales tendrás que tomar el más grave y sumar otro tanto, pero no puedes hacer simplemente que 6 y 8 son 14. No, así no es, así no opera el sistema penal. Pero bueno, eso no se puede pues hacer esas afirmaciones, porque las dinámicas propias del proceso penal son diferentes. Creo que todos los que, digamos, los abogados, fiscales, los que estamos en el proceso penal lo entendemos de esa forma. Sí, señor. Esto también es consultado con abogados y fiscales y con personas que han manejado en el pasado entidades tan importantes como la Fiscalía General de la Nación. Pues, doctor Calderón, quedan sobre la mesa los argumentos, quedan las grabaciones del señor Tapia diciendo
¿A qué entiende él que se ha comprometido la Fiscalía con él? Y quedan dos fuentes de la Fiscalía que confirman que ese proceso se concertó con el señor Tapia, independientemente de que deba pasar por el visto bueno de la Agencia Jurídica del Estado y luego citado a control de legalidad por parte de un juez de ejecución de penas. Eso es lo que queda claro y es lo que está dicho y reiterado por la grabación que ustedes conocieron hoy. Sí, pues ¿Qué es la grabación? Eso es lo que el señor dice, pero pues sí, pero digamos, yo lo puedo decir y los fiscales respondemos por lo que existe en un expediente, no por lo que terceras personas puedan decir. Bueno, pues este es el protagonista. Daniel, me pareció entenderle que tendremos más grabaciones. Sí, señor. En los próximos días tendremos más grabaciones del tema. Daniel, muchas gracias. Doctor Calderón, yo le tengo una última pregunta. Es que en un país que se lo ha carcomido la corrupción, uno después de escuchar esta entrevista, pues entiende que usted nos quiere decir que el señor puede decir lo que le dé la gana, pero hasta que eso no esté firmado, lo que él desea o lo que esté diciendo en una grabación como la que escuchamos, no necesariamente va a concluir así. Pero lo han estado escuchando. Usted me dirá, es la obligación escucharlo. Sí, lo han estado escuchando, pero al final, doctor Calderón, para este país campeón de la corrupción, ¿no es un ejemplo complicado que una persona delinque, hace un compromiso de no volver a delinquir, y vuelve a delinquir, y vuelve a delinquir, y encima de eso promete es no delatar a nadie, no contar nada, sino una discreta donación? ¿Qué ejemplo es ese, doctor Calderón? Bueno, eso es lo que él dice, o sea, otra cosa es lo que nosotros tengamos en el proceso y lo podamos plasmar. Yo lo que entiendo es que hay una voluntad de hacerle reintegro total de los 70.000, para eso ya han avanzado las conversaciones con la Agencia Jurídica del Estado como representante de víctimas, con la Fiscalía, hay una voluntad de hacer los reintegros, creo que ya están avanzando en eso, y la idea es que se reintegre la totalidad, o sea, pues en los términos que él hable o yo, pues yo no puedo responder, o sea, yo, ¿cómo hago para eso? Yo lo único que puedo decir es que trataremos de hacer un trabajo ejemplar, digno para el país, con los beneficios para el país, en un proceso de negociación, cuando hay acuerdos, preacuerdos, se trata siempre de tener lo mejor para ambas partes. Eso es como cuando usted hace un negocio, usted trata de buscar lo mejor para usted como su contraparte también. Acá es lo mismo prácticamente. Ellos en su defensa y él tratarán de buscar lo mejor para él y nosotros también lo mejor para el Estado. ¿Qué es lo mejor para el Estado? Lograr la recuperación de los 70.000 millones. Ahora, consecuencias punitivas, pues tendremos que mirar la línea jurisprudencial que ha fijado la Corte, la ley, y con base en esos criterios evaluar hasta dónde podemos llegar en unas rebajas de penas, pues que la ley lo trae y no es ilegal. Y evitamos un proceso de 6, 7, 8 años y lo resolvemos en 2 o 3 meses con las mismas consecuencias. Pero la pregunta es, ¿queremos un proceso de 8 o 10 años y que no tengamos los 70.000 ni nada y que posiblemente, como han pasado con algunos casos, prescriban los delitos? ¿O queremos más vale una justicia efectiva en 2 o 3 meses y recuperamos la totalidad del dinero, que es lo que pretende el Estado? ¿A cambio de qué? A cambio de unas rebajas. Es que yo no puedo decir que no, porque esas son las rebajas que trae la ley. La pregunta es, si la ley da la oportunidad, o sea, o preferimos más vale una sentencia larguísima dentro de unos 8 años, que él salga por vencimiento de términos, porque también puede suceder que él vuelva y salga y entonces van a criticar mañana a la Fiscalía porque el señor salió libre de términos, no ha habido condena, tenemos un proceso de 8 años y no hay reintegro y no hay nada. Y eso es lo que siempre nos critican o le han criticado a la Fiscalía. Y cuando queremos resolver un caso en 4 o 5 meses, a cambio efectivamente de hacer una rebaja de unos 4 o 5 años, eso no tiene gran cosa, porque igual va a tener una sanción penal, pero va a recuperarse la plata. ¿Qué queremos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Señor fiscal, usted dijo que en el caso de Bogotá, gracias al testimonio de él, 20 personas terminaron judicializadas, comenzando por el alcalde y su hermano. Pero aquí no vimos que él quiera colaborar con nombres. Es que acá es un tema diferente. Yo no puedo obligarlo, mire, uno no puede obligarlo a que él declare o no declare. Él
hizo su declaración frente a los hechos relacionados con la adjudicación de un contrato, dio su verdad. Todo el mundo ha declarado, el otro colaborador de él, el asegurador de seguros, todos han hecho sus declaraciones, se han contrastado sus versiones y se ha llegado a una conclusión frente a lo que sucedió en la expedición de unas pólizas y en el acceso a ese contrato. Ahora, yo no puedo obligarlo a que él diga lo que no sabe, o sea, eso sí, luego nos dirán que nosotros presionamos de manera ilegal también a un procesado. No, nosotros tenemos que esperar a que él diga de manera libre, consciente y voluntaria lo que él quiera decir, pero yo no puedo presionarlo. O sea, ¿nunca sabremos quién fue su compinche en el Ministerio de Comunicaciones? Si él no lo dice y nosotros no tenemos elementos, ya se está haciendo una investigación sobre esa línea de trabajo y estamos esperando las resultas. Tenemos que hacer muchas actividades, búsquedas selectivas en bases de datos, establecer si hubieron algún tipo de responsabilidades en el proceso de tramitación del contrato, pero esa es otra línea de investigación. Pero hasta ahora, todo lo que han conseguido prácticamente todos es que presuntamente nadie les colaboró y que ahí están las audiencias públicas de todo ese proceso contractual y las hemos evaluado y pues de acuerdo a cómo está montado aparentemente no, pero tenemos que evaluar y corroborar esa información. Señor fiscal, pero al menos yo le entiendo hasta dónde puede llegar usted. A menos como conclusión podríamos decir que él reconoce que él tiene los 70.000 millones. Él reconoce que hubo un desvío de dineros, hasta donde tenemos conocimiento del caso, él reconoce que hubo unos desvíos de dineros y que otros dineros fueron comprados en equipos. Él reconoce eso, él reconoce el reintegro, y que debe hacer un reintegro de más de 6.000 millones de pesos, y que los otros dineros fueron comprados en equipos. De hecho, la DIAN creo que declaró en abandono unos equipos, hay otros equipos que están instalados. Eso incluso entiendo yo que la Contraloría hizo visitas técnicas y pudo evaluar que efectivamente estaban los equipos o existen los equipos. Entonces, él dice pues los 70.000 millones, una parte se ejecutó y otra parte pues sí hubo un desvío, que fue lo que nosotros demostramos. Fiscal Calderón, muchas gracias por atendernos y explicarnos este terrible caso para las finanzas del país. Ha sido usted muy amable y ojalá que esto llegue a buen final para recuperar ese dinero. Eso esperamos, recuperar todo el dinero y que llegue a una finalidad de la mejor para el país y que haya efectivamente unas sanciones ejemplares en el momento en el que ellas puedan aterrizarse a un documento escrito que esté avalado pues por todas las partes y le pueda presentar a un juez de la República.